Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a hablar acerca de los expatriados, de su proceso para selección, de los elementos que componen esta selección. Vamos a criticar un poco el proceso, ejemplificar y hablar un poco de ello en general. Pero bueno, empecemos por saber qué es un expatriado. Un expatriado no debe confundirse con un simple empleado que trabaja en el extranjero. Un expatriado, para ser un expatriado, tiene que ser alguien que es contratado en su país de origen y después es enviado por alguna razón, tal vez razones que tengan que ver con proyectos de las propias multinacionales. Esta persona y a veces, dependiendo del caso, su familia son trasladados a otro país para radicar allá y laborar allá. Bueno, sabiendo ya lo que es un expatriado, comencemos por los elementos, analicemos los elementos de su selección. Lo primero se llama autoselección. En esta etapa se determina si los candidatos son aptos para cumplir el trabajo, la asignación que se les va a encomendar, o sea, si son aptos para su recolocación internacional. Se tiene que evaluar sus propias competencias personales que empaten con el puesto solicitado, también como también se evalúa si esta propuesta pues le va a resultar atractiva a nuestro trabajador. Por otro lado, pues también pues se evalúa qué candidatos son mejores que otros. Por ejemplo, se habla de los autopostulantes, que son esas personas que ya tienen una predilección para aprender algo de una cultura nueva, tienen ya un interés nuevo por el idioma, por la cultura, y eso se les llama los autopostulantes. Son los mejores candidatos. También se evalúa si tienen parejas o niños y cuál es la flexibilidad de la familia para adaptarse a una nueva cultura. El siguiente paso, el siguiente elemento se llama base de datos y se refiere a crear una simple base de datos de los candidatos que cubren las necesidades de la dotación de personal que nosotros necesitamos. Esta base de datos pues puede incluir muchas cosas, ¿no? Como el perfil del empleado, sus competencias, preferencias, etcétera, etcétera. También se habla de la disponibilidad en años que tienen ellos para irse, los idiomas que hablan y pues, sus preferencias en general. El tercer elemento es la evaluación de las habilidades técnicas. Esto es crítico en el proceso. Pues aquí se evalúan las habilidades técnicas y pues se trata de una simple exploración de nuestra base de datos para primero saber quiénes son los potenciales candidatos. Sabiendo quiénes son los potenciales candidatos, pues aprovecha esta base de datos y se envía esta lista al departamento de asignaciones, donde cada uno de estos candidatos será evaluado con respecto a su preparación técnica y sus conocimientos, como también las capacidades y la preparación administrativa que ellos tengan, según las necesidades claramente de nuestra asignación. Luego pasamos al siguiente elemento, que es la toma de decisiones. Esto también lo podemos relacionar con la capacitación y el desarrollo. Esta última etapa será la toma de la decisión en donde la empresa elige el perfil que concorda perfecto con y tenga las competencias valoradas para la vacante. Solo le queda al candidato entonces aceptar la propuesta, eh, pues evaluando las ventajas y desventajas que la empresa le ofrece. Una vez aceptada la solicitud, se deben tomar en cuenta muchas cosas, como los criterios de selección de los expatriados que deben incluir su adaptación cultural, las habilidades de comunicación, la competencia técnica y su experiencia operativa. Experiencia en todo el mundo, como también su capacidad en idiomas,
su familiarización con la cultura, la historia del país, las costumbres, etcétera, etcétera. Es importante mencionar que en muchos casos tenemos un buen candidato, sin embargo, luego no tiene todos estos conocimientos que algunos otros sí tienen. Entonces, no está de más recalcar que la empresa debe proporcionar un acercamiento para que esta persona, y en caso de tener familiares, sus familiares, puedan pues adaptarse y tener las mejores herramientas para llegar lo más preparados posibles. Es decir, queremos evitar un shock cultural. Y bueno, de manera siguiente, un seguimiento del expatriado en la planificación de su carrera y un control en su desarrollo del país anfitrión son súper importantes. Se contempla esta adaptación de tres maneras, de tres perspectivas, la personal, la profesional y la familiar. Por eso es muy importante que debemos conocer todo el contexto de nuestro expatriado o de nuestro solicitante. Por este lado, la empresa es común identificar que en el ámbito familiar se deben tomar en cuenta tanto, por ejemplo, que la familia luego pierde ingresos, porque si la madre o la esposa en su país de origen tenía un trabajo, pues van a dejar de recibir un ingreso, y en su mayoría las empresas tienen que pagar ese ingreso que está perdiendo la familia. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que los hijos tienen que ir a la escuela, y pues se opta porque ellos tengan pues una escuela gratuita, de buen nivel, transporte y pues claramente un sistema de salud al que ellos puedan acceder. Eso es primordialmente cosas que nosotros debemos tomar en cuenta para nuestros expatriados, entre muchas otras cosas. Bueno, rápidamente yo quisiera hacer, por ejemplo, quisiera ejemplificar todo este proceso. Unos amigos míos que trabajan en Volkswagen lo están llevando, los quieren llevar un año a Alemania, y desde ahorita ya les están aplicando pruebas, ya están analizando su estatus social, familiar, eh, civil, etcétera, etcétera. Y dicen que es un proceso largo, como de un año, y que requiere más de una plática y más de un acercamiento con la empresa. Ese es mi ejemplo. Por ejemplo, otra cosa, yo ya lo puedo ver y lo puedo decir de manera más fehaciente. Mi familia, bueno, mi padre, por ejemplo, fue enviado de expatriado a Alemania. Estuve viviendo varios años en Alemania y pasamos por todo ese proceso. Yo debo agregar que allá a mi familia les daban bonos porque mi mamá no trabajaba. Esos bonos eran en euros. También recibía coches, o sea, préstamos de autos que la empresa los pagaba. Recalcar que, pues, por ejemplo, también íbamos a una escuela pública allá en Alemania que tienen un nivel excelente, de los más altos en el mundo, y que también nos pagaban, pues, ahí otras cosillas como la renta, ¿no? Ellos se preocupaban por eso. Entonces, y mi papá pues seguía percibiendo su salario en pesos. Entonces, digamos que nos fue muy bien durante el tiempo que estuvimos ahí. Después, por cuestiones personales, decidimos regresarnos a México. Para mí fue algo muy grato, y la verdad que me ha brindado miles de oportunidades empresas como Volkswagen, multinacionales que de verdad se aprecia cuando dan estas oportunidades. Em, por otro lado, bueno, quiero pues simplemente hacer una crítica acerca de que, por ejemplo, hay países como México en donde Volkswagen manda alemanes a México, y pues para ellos es sencillo porque pues por un lado todo sale más barato para la empresa, pues ganan en euros, cotizan en euros y pagan en pesos.
Entonces, o sea, pagan casas, rentas de casas en pesos, rentas de autos en pesos, escuelas en pesos. Sin embargo, puede llegar a salir más caro. ¿Por qué? Por ejemplo, países como México son muy inseguros. Entonces, un alemán de un buen puesto va a llegar y te va a decir, oye, yo quiero vivir en un fraccionamiento de buen nivel, donde tenga yo seguridad, quizás quiera yo tener un chofer y quiera yo mandar a mis hijos a una escuela como el Colegio Humboldt, al que yo fui, que pues la verdad es un colegio bastante caro. Y esto debido a que hay profesores alemanes y enseñan alemán y etcétera, etcétera. Entonces, mi crítica va más que nada enfocada a que en realidad es importante analizar también la cuestión geopolítica, geoeconómica del país, y cómo voy a administrar eso para que tampoco me salga pues demasiado caro y no me convenga mandar expatriados, algo que a las empresas sabemos les conviene muchísimo. Y pues bueno, por lo pronto amigos, eso es lo que quería yo compartirles acerca de el proceso de reclutamiento, pues cómo se evalúa a los expatriados, cómo les va, cómo es el proceso después. Espero que les haya servido mucho este video. Y bueno, nos estaremos viendo para más videos. Gracias.